Seguimos aquí en Informe 24. Gracias por continuar con nosotros. Oigan, recientemente la ONU, la Organización Nacional de las Naciones Unidas, y los líderes mundiales que ahí congrega, aprobaron un pacto para el futuro que incluye el tema digital global. Hicieron una declaración sobre las generaciones futuras. Este pacto cubre pues muchos aspectos, muchos factores, muchos temas, como la paz, evidentemente, la seguridad, el desarrollo sostenible, el cambio climático, la cooperación digital, los derechos humanos, el género, la juventud, las generaciones futuras y también la transformación de la gobernanza global. Suena bien, ¿no? En papel suena bien. ¿De qué se trata en concreto? La ONU todavía tiene fuerza porque, pues digamos que el mundo está en conflicto, ¿no? Y no lo sé, los expertos a lo mejor me corrigen. A mí se me figura que es mucho lara y poco de Agustín. O sea, mucho bla bla bla, mucha saliva, mucha tinta y poco efecto. Vamos a platicar con nuestra analista politóloga Gabriela Vargas, perteneciente a la Red de Politólogas de Latinoamérica. Gaby, qué gusto saludarte, muy buena tarde. Buenas tardes, mi querida Jania, y buenas tardes a tu auditorio. Muchísimas gracias. Estoy en lo correcto. Es muchos fuegos artificiales, Gaby, y poca acción en el terreno. ¿O sirve de algo este nuevo documento final de la Cumbre para el Futuro? Pues fíjate, mi querida Jania, que en relación a ello, no recuerdo la autora que lo dijo, alguna académica lo comentó, que no por el hecho de que no fuera a pasar durante tu vida dejaba de valer la pena luchar por dejar algo en esta vida. Y en ese sentido me parece que este pacto para el futuro que convocó el mes pasado la Organización de Naciones Unidas, me parece y sigue siendo una noticia muy positiva en medio de un mundo, como bien referías, con muchos conflictos que se han agudizado y han surgido nuevos, sobre todo tras la pandemia del COVID, ¿sí? Y que además ha polarizado a la sociedad en muchos sentidos. Creo que la inacción nos cuesta más y que este pacto al que convocó Naciones Unidas para que los líderes del mundo se sentaran nuevamente a replantear qué debemos de hacer, ¿no? Y a replantear el multilateralismo que se está desintegrando esta cohesión multilateral que se dio tras la Segunda Guerra Mundial. Que no olvidemos que la ONU se fortalece tras una tragedia mundial como fue la Segunda Guerra Mundial, y la enseñanza es: debemos de trabajar de manera coordinada y juntos para evitar tragedias de esta naturaleza que afectan a toda la humanidad. Pero si te darás cuenta, los gobernantes actuales pues ya son generaciones que no vivieron las secuelas de lo que fue un conflicto de esta magnitud, sino ya tenemos conflictos aislados o regionales. Uh-huh. Entonces, eso lleva a que la ONU quiera replantear nuevamente la importancia de trabajar multilateralmente para llegar a acuerdos que beneficien a la mayoría de los países, ¿sí? Sin embargo, en esta ocasión no ha tenido la fuerza que se buscaba. Como bien ya referías, el Pacto para el Futuro pues busca ser un mecanismo integral que aborde los problemas que están sufriendo todos a nivel global, como es el cambio climático, como son los conflictos bélicos, como son las amenazas a la propia democracia que está avanzando sigilosamente, pero cada vez con mayor fuerza, ¿sí? Y sin embargo, no ha tenido la misma fuerza que tuvo en otros años este organismo internacional, y que desafortunadamente le cuestionan varios de sus integrantes, Jania, porque podrías señalar, bueno, es que hay muchos países que jamás se han adherido a la ONU o jamás han creído en su mecánica ni en la forma en que se maneja. Sin embargo, ahora se trata de sus propios integrantes quienes se niegan a suscribir o asumir estos compromisos que, bien lo decías, parece ser que pudiera ser una simple declaratoria, pero en las declaratorias hay un compromiso gubernamental y ético, ¿no? En ese sentido, el solo hecho que no te quieras
sumar a una convocatoria mundial que lo que busca son objetivos loables, como es una gobernanza multilateral, como es combatir el cambio climático, resolver problemas graves como la migración y los conflictos bélicos, me parece de los integrantes un reto, ¿no? Un reto a la propia multilateralidad que plantea la ONU, y también me parece un cheque en blanco para seguir haciendo lo que quieren, como lo han hecho varios de sus países integrantes. Digo, se me antoja muy, muy complicado. Los temas son enormes problemas de los que estamos enfrentando. Dos ejemplos. El cambio climático. ¿Cómo convences a un gobernador, por ejemplo, el de Florida, Ron DeSantis, que es negacionista y que está en contra del cambio climático, cuando Florida es uno de los estados en la Unión Americana que más padece de huracanes, de tornados, de estas catástrofes naturales? Y él dice, nah, y se niega a recibir el apoyo, por ejemplo, del gobierno. Ahí está un punto claro, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo le hablas a una persona como esa desde la ONU? Sí, y por ejemplo... un último ejemplo. Las dos guerras, los dos frentes de batalla que tenemos en el mundo fuertes, hay muchos, pero los más claros, Rusia y Ucrania, Israel contra todos los proxies de Irán. Dice, pone las armas, salto al fuego, una matanza impresionante de civiles, y ¿cuál es la solución? Alto al fuego, y entonces que los terroristas sigan avanzando, o que se haga un acuerdo masivo para sacar a los inocentes, a los civiles, y que estén refugiados en otro país. ¿Quién dice yo me los traigo? Entonces, por eso creo que a veces es mucho papel, aunque sí están los acuerdos, aunque sí están las buenas intenciones, aunque sí sea después de la Segunda Guerra Mundial, pues este pacto por mantener la unión, pero me parece que se ha roto, o sea, desquebrajado en pues la porcelana, y no hay forma de enmendarla, no hay forma de repararla, ¿no? Sí, o sea, justo retomando tus propios ejemplos, bueno, Netanyahu se ha distanciado abiertamente de la ONU cuando le han convocado para que rindiera cuentas de los ataques que hizo contra Beirut, y se desmarcó, y ya de manera abierta también ha declarado su animadversión a Francia, porque esta ya le niega dar mayores armamentos en su principio de respeto a la paz, ¿no? Entonces, ya vemos ahí un desmarque fuerte. Rusia obviamente sigue en su posición desestabilizadora, y le acompañan pues Irán, Bielorrusia, Corea del Norte, Sudán y Siria, por ejemplo, ¿no? Y nada más voltemos a ver cómo están estos países. Uh-huh. Lo más increíble, Jania, es que también ya hay una ola en Nicaragua, y en Latinoamérica, pienso en Nicaragua como primer ejemplo, Nicaragua, Venezuela, El Salvador, ¿no? Hasta Milei, ¿no? En Argentina, que tuvieron sus reservas. Bueno, Milei abiertamente atacó este pacto para el futuro que estaba promoviendo la ONU, y lo que nos dicen pues son los gobiernos populistas, ya sea de derecha o de izquierda, porque Milei es de derecha ya en Argentina, uh-huh. ¿Sí? O los gobiernos claramente autoritarios, ¿no? Como es el caso de Venezuela, como es el caso de Nicaragua, El Salvador, que ya sus gobernantes, unos ya llevan 20 años y El Salvador se prepara para lo mismo. Uh-huh. Entonces, estamos viendo cómo también en Latinoamérica se está dando un distanciamiento, no tanto en el sentido, diría yo, de desmarcarse de compromisos internacionales, sino de tener el margen de acción para seguirse fortaleciendo internamente y fortalecer esos autoritarismos que les convienen a sus gobernantes, ¿no? Entonces, creo que el llamado que hace con este pacto para el futuro la ONU sigue siendo una buena noticia en medio de la tempestad. Lo lamentable es cuántos países empiezan a desmarcar porque siguen sus intereses locales, evidentemente, para tener un control sobre lo que pasa en sus países y no rendir cuentas a nadie. Claro, sí, digo, cada quien jala agua para su molino, diríamos aquí en México de manera coloquial. Pues me parece interesante cómo rematan en este documento. Dice que existe todavía un camino hacia un futuro más halagüeño para todos los seres humanos, incluidos quienes viven en la pobreza y en situación de vulnerabilidad. Con las acciones que emprenden resolverán
para iniciar este camino esforzándose por conseguir un mundo que sea seguro, pacífico, justo, igualitario, inclusivo, sostenible y próspero, un mundo en el que el bienestar, la seguridad y la dignidad, así como la salud del planeta, estén garantizados para toda la humanidad. Pues ojalá así sea. Tengo mis dudas, no soy tan optimista, pero ojalá que así sea por el bien precisamente de la humanidad, Gaby. Trabajemos para ello, mi querida Jania. Yo creo que todos, en lo individual, familiar, social o colectivo, debemos de pensar en un pacto para el futuro, porque verdaderamente este mundo y las generaciones que están actualmente y las que les precederán lo necesitan y lo merecen, querida Jania. Remato con una frase que la has dicho tú: la inacción nos cuesta más. Muchísimas gracias, Gaby. Es Gaby Vargas, politóloga perteneciente a la Red de Politólogas de Latinoamérica. Gracias, un abrazo y buena tarde. Buena tarde, mi querida Jania.